Oh, Anthony, qué bolsa tan bonita. Veo que no te hace falta de nada. No, creo que ya lo tengo todo. También he preparado la maleta y esta bolsa de fotografía, llamémosle provisional. Pero con todo este equipo, ¿has pensado en el seguro? No. Si yo estuviera en tu lugar, haría una lista del material y la llevaría a tu agencia. De esta manera, pagando solo un poco más, seguramente estarás más tranquilo durante el viaje. Es verdad, es un buen consejo. ¿Podrías echar un vistazo a ver Sí, con mucho si gusto. tengo todo lo que Veamos. necesito? A ver, cámara digital reflex, flash, exposímetro, tarjetas de memoria, disparo flexible, un zoom gran angular con mando a también has traído un disco duro portátil. Muy bien. ¿Qué previsor? También veo un teleobjetivo. ¿Piensas tropezarte con algún animal salvaje? Sí, aparte de mi mujer... No, hombre, es broma. ¿Crees que es demasiado? Bueno, quizá no. A lo mejor no es demasiado, al contrario. Llévalo, aunque a lo mejor yo pensaría antes de a qué tema fotográfico quiero dedicarme. Me dedicaré mucho a la street photography, sobre todo porque me gusta mucho robar una expresión, captar el momento, como dice Cartier-Bresson. Ah, sí, pero ten cuidado cuando robes imágenes. Aunque no eres un profesional, por lo que no necesitas un permiso escrito para tomar imágenes, piensa que un acercamiento delicado con el sujeto siempre es útil. Sí, este también es un buen consejo, y después está el tema de la privacidad. Sí, el concepto de privacidad da importantes indicaciones sobre cómo comportarse y no robar cuando practicas street photography. ¿Robar? Sí, ten en cuenta que por lo general siempre puedes hacer fotografías al aire libre de personas, pero necesitas un permiso si quieres publicar las fotos tomadas, o respecto a los personajes famosos no puedes entrar en su ámbito privado y tomar fotografías para venderlas después a un periódico. Volviendo al equipo, cuando salga a pasear, ¿es necesario que lleve conmigo todo esto? No, llevar encima todo este equipo me parece un poco excesivo. Piensa que yo a menudo cuando salgo a pasear llevo simplemente la cámara con el objetivo normal. ¿De verdad? Sí, sí. Si te paras a pensar, al final el 50 milímetros es el objetivo más correcto de tu equipo. Más válido para las deformaciones, muy luminoso y también más compacto y fácil de llevar encima. Entonces, ¿el normal es el de 50 milímetros? Sí, pero el de 50 milímetros no es siempre el normal. Es el normal si se utiliza una película de 35 milímetros. En el caso de las reflex digitales, donde el sensor es el formato reducido, el normal es el de 35 milímetros. Ah, sí. De todas formas, de esto hablaremos cuando tratemos las longitudes focales y los otros temas relacionados con los objetivos. Una pregunta. Si viajas en avión, ¿hay problemas para llevar todas estas cosas? Bueno, seguramente te recomiendo que lleves encima el equipo como equipaje de mano, tanto para evitar golpes en las operaciones de carga y descarga, como para evitar que tú acabes en un lugar y tu equipo en la otra punta del mundo. Si quieres hacer fotografía, mejor que lo lleves contigo. Sí. Otro problema que a lo mejor podrías tener son las películas. Intenta protegerlas en una bolsa de plomo para pasarlas por los rayos X. O, como alternativa... ¿Se estropean? Claro, los rayos X tienden a impresionar las películas fotográficas, por lo tanto, una vez en casa, todas tus fotografías saldrán veladas. Intenta lo que te he dicho, o consigues una de esas bolsas de plomo que están hechas a propósito para guardar las películas en los controles del aeropuerto, o muestra las películas al personal encargado del control. Seguramente las pasarán por fuera de los detectores. Del resto del equipo, las tarjetas de memoria podrían presentar problemas para pasar por los detectores, aunque de hecho están calibradas a propósito para no provocar daños. A propósito de las tarjetas de memoria, ¿cuántas debo llevar? Realmente me parece que has exagerado un poco. He visto que te llevas el disco duro portátil. Yo quizá dejaría alguna tarjeta en casa. He comprado estas, pero ¿me explicas un poco cómo funciona? Bueno, ¿ves? Esto es muy útil porque te permite descargar las imágenes en cuanto te pares para descansar durante tus tomas. También te permite tener las tarjetas libres. ¿Ves? Hay una ranura para introducir las tarjetas de memoria. Un monitor para ver las imágenes y, lo más importante, tiene una batería recargable que te permite trabajar aunque no dispongas de corriente eléctrica. Además, ya que tu mujer te ha obligado a llevarte el ordenador, quizás es exagerado con el espacio del almacenamiento. ¿Ves cómo tenía razón? No, pero el ordenador te sirve para otras cosas. No te preocupes, ya está bien. Entonces, si he entendido bien, cuando vaya de paseo no necesito llevar todo esto. No, llevar esto es excesivo. Intenta llevar lo que necesitas. Ten en cuenta que cuando vayas de paseo, el mejor zoom son siempre tus pies.
Por lo tanto, intenta moverte alrededor del sujeto. Todo lo demás lo puedes dejar tranquilamente en el hotel. Entonces, moverse significa dar vueltas alrededor del sujeto, ¿verdad? Sí, significa precisamente no quedarte con la primera impresión que pueda darte un sujeto. Cuando veas algo que te interese y quieras fotografiar, no te conformes con el primer disparo. Intenta moverte alrededor del sujeto y valorar sus diferentes puntos de vista, las características y sobre todo de qué manera la luz resalta en sus características. Pero ya sé que hemos hablado mucho de la luz, pero en todas las situaciones, ¿la luz es tan importante en la fotografía? Seguramente la luz es fundamental en la fotografía. No sé, por ponerte un ejemplo, piensa en el Palacio Strozzi en Florencia. ¿Has estado alguna vez en Sí, Florencia? claro. Pues eso, el Palacio Strozzi es el palacio con almohadillado en la fachada. Creo que estuve hace 2 años allí en una exposición. Por ejemplo, el Palacio Strozzi tiene elementos en su fachada que tienden a acercarse a medida que se sube hacia la parte superior. Ah, sí. Está hecho así para crear una falsa perspectiva y hacer que el edificio parezca más alto de lo que es en realidad. Un buen fotógrafo consigue captar el mejor momento en el que la luz destaque esta característica y probablemente llega al lugar cuando la luz emita una dirección transversal que resalte este juego de luces y sombras sobre su fachada. Pero para eso es necesario disponer el tiempo. Sí, es verdad. Es necesario tener tiempo y sobre todo ganas de conocer el sujeto. Aunque estés de vacaciones, dedica un poco de atención a lo que fotografíes. No hagas fotografías sin pensar. Acércate al sujeto y síguelo desde diferentes puntos de vista. Intenta comprender sus características. Entonces, esto significa que es necesario estudiar con atención al sujeto. Es importante estudiar al sujeto y también la relación funcional entre el sujeto y el fondo. Relación funcional. Explícate. Sí, relación funcional. Actuar para hacer que todo lo que incluyas, si decides colocar el fondo a un sujeto, no sea un elemento que obstaculice tu imagen, sino que debe ser funcional a la explicación que quiere dar tu imagen. Por lo tanto, todos los elementos deben ser fundamentales para explicar dónde te encuentras, cómo te encuentras. En definitiva, debes intentar guiar a la persona que observará tus imágenes, guiar su mirada y darle el mayor número posible de elementos para comprenderla. ¿Puedes poner un ejemplo? Sí, por ejemplo, puedes utilizar la perspectiva para guiar el ojo del observador, colocar al sujeto principal en el punto de fuga de dos líneas convergentes, o utilizar el enfoque selectivo. O sea, Utilizar un enfoque muy preciso del sujeto principal de tu imagen. A continuación, abrir al máximo el diafragma y eliminar de esta manera el fondo desenfocándolo totalmente. esto no debe ser fácil. No, no es fácil. En cualquier caso, debes acostumbrarte a tener una visión fotográfica, aprender a ver cómo se forman las imágenes en el visor de tu cámara, mirar el rectángulo en el que se formará la fotografía y eliminar de este rectángulo todos los elementos que no son necesarios para comunicar la imagen y todas las sensaciones que vives en el momento en el que haces la foto, pero que no podrán representarse en la fotografía definitiva. Por lo tanto, también todos los ruidos, olores y sonidos que te pueden impresionar cuando ves el sujeto, debes saber que no podrás plasmarlos en una fotografía. La fotografía habla con los elementos que pueden contener en la imagen. Por lo tanto, debes acostumbrarte a tener esa visión fotográfica del sujeto, aprender también a ver precisamente cómo se forma la imagen en el visor de tu reflex y llenar al máximo el fotograma con el sujeto, si es necesario acercándote o usando el teleobjetivo. Pero esto significa hacer un montón de fotografías. Sí, hacer un montón de fotografías, pero sin exagerar. Al contrario, es necesario aprender a ser críticos cada vez que apretamos el botón. Cuando se trabajaba con películas, había un momento de razonamiento añadido Sí, en es cada verdad. uno de los disparos, ya que esto implicaba un gasto económico de película y papel fotográfico para imprimir la fotografía. Actualmente con las digitales se tiende a hacer demasiadas fotografías, a tomar muchas imágenes y pensar que ya elegiré la buena más tarde, o que las arreglaré con Photoshop. En realidad, cualquier imagen, si nace fea, no puede convertirse en hermosa con el trabajo de postproducción. Sí, pero ¿existe una manera crítica de elegir las fotografías que hacemos? Sobre todo porque a menudo me gustan todas. Entiendo que te gusten todas, pero a lo mejor te gustan porque las relacionas con tus recuerdos o emociones personales. Debes aprender a ser más crítico contigo mismo y aprender a seleccionar las fotografías y eliminarlas. Cuando vuelvas a casa con las tarjetas de memoria y tu disco duro lleno, debes aprender a seleccionarlas eligiendo los mejores encuadres. Debes ser crítico desde el momento mismo del disparo. No hagas fotografías solamente para tener una foto más, sino muévete alrededor del sujeto y pulsa el botón solo cuando estés realmente seguro de que la foto que estás haciendo puede ser realmente una buena fotografía. También, además de un perfeccionamiento técnico, es importante un perfeccionamiento desde el punto de vista estético. Debes aprender a enfrentarte a los demás. Por eso enseña tus fotos, haz que las vean las personas expertas, pero también no expertas, aunque sea solo para tener una opinión. Aprende a leer libros de fotografía, visita exposiciones.
Todo esto es muy útil para llegar a conseguir un sentido estético y una mejora de tus imágenes. Además, si navegas por Internet, también podrás visitar páginas donde los usuarios registrados envían sus fotografías para que las comenten otros usuarios. A lo mejor al principio te desilusionas un poco porque tus fotografías no tienen buena crítica, fotos que probablemente creías que eran perfectas, pero con el tiempo estas opiniones harán que te sientas mejor. Una vez más me has enseñado un montón de cosas. Te prometo que intentaré descartar alguna foto. Muy bien, empecemos a utilizar la papelera. Seguramente tus fotos mejorarán. Sí, pero ¿es necesario vaciar la Sí, papelera? yo diría que sí. Bueno, está bien.